¿Cuál es la diferencia entonces? Pues que aquí empieza con un microorganismo en el caso de la sepsis, ¿no? En cuestiones de mortalidad, pues es lo mismo porque el SIRS también los va a matar muy rápido, ¿no? Y nosotros vamos a ver los eventos que se dan, inflamatorios e inmunológicos, que dan pie a este cuadro, ¿no? Que es muy grave porque si ustedes no lo diagnostican rápido, que el paciente tiene sepsis e incluso si ya entró al choque séptico, entonces ya ese paciente se va a ir muy rápido, ¿no? Bueno, entonces decíamos que es presencia de microorganismos que producen una respuesta sistémica. Ahora, esos microorganismos no tienen que estar en sangre forzosamente, ¿no? Esto se logró desarrollar para que luego digan, ay, ¿para qué nos sirven los de los TLRs? Y esas cosas. Cuando se identificaron los TLRs en el sistema inmune innato, fue cuando se pudo determinar cómo era posible que si yo tengo una infección, ¿no? Por ejemplo, en una extremidad, ¿sí? Pueda desarrollar sepsis, ¿no? Entonces, si yo lo tengo en una zona localizada, ¿por qué desarrollo una respuesta sistémica? ¿Sí? Entonces, muchos decían, no, pues es porque la infección, los microorganismos, entran a la sangre y entonces por eso se genera esta respuesta. Pero esto es mentira porque, como les decía, septicemia solo podemos decir que existe si se aísla el microorganismo causante en la sangre. Si no lo aíslan ahí, no, el término septicemia no tiene ningún significado. ¿Okay? Y aparte ni es tan importante porque ya se aíslan a la gente ya en sangre, pues que ya el paciente se va a morir. Entonces, ¿cómo es posible que si yo tengo aquí una lesión, ¿no? Suceda un daño orgánico en un sitio lejano, ¿no? Entonces, esa es la característica de la sepsis, que inicia con un proceso local, una lesión local, y el efecto que tiene es orgánico, es decir, afecta a los órganos. Entonces, esto es verdaderamente lo que se conoce como una sepsis. Ustedes han visto en las películas que les dan un balazo, se rompen una pata o algo, y a los 4 o 5 días ya están desarrollando fiebre, e increíblemente nada más con agua y con el trapito mojado lo salvan, que obviamente eso no sucedería, ¿no? En la vida real se morirían los que sufren esto. Entonces, eso que ven en las películas es precisamente lo que es el inicio de una sepsis, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuáles son los signos generales de un sistema, perdón, de un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica? Entonces, vamos a encontrar que el SIRS se caracteriza, ¿no?, por haber taquipnea, taquicardia, puede haber hiper o hipotermia, que obviamente en este caso la hipertermia, por ejemplo, si no hay infección, pues se queda así, ¿no? Como hipertermia. Pero si es infeccioso, pues entonces le conoceríamos como fiebre, ¿no? Entonces esa es la diferencia. Es raro que una hipertermia llegue a temperaturas como las que alcanza la fiebre, ¿no? Y otro hallazgo interesante, o que deben de tomar en cuenta, es que hay leucocitosis o leucopenia, o sea, cualquiera de las dos, con neutrofilia. Entonces, estos son rasgos que pueden ser característicos de SIRS, pero lo que nosotros tenemos que hacer pues, es una historia clínica bien, porque si ven taquipnea, taquicardia y fiebre, pues también podría ser una neumonía, ¿no? O sea, un proceso neumónico. Entonces, por eso es importante la exploración física, sacar leucocitosis, sacar bien la historia clínica, hacer la evaluación rápida, ¿no? Y ver qué es lo que le está sucediendo al paciente. Este es un clásico cuadro de SIRS, y si hay una infección, entonces este sería el cuadro que va a presentar un paciente
con sepsis, ¿no? Entonces, si ustedes identifican un proceso infeccioso, o sea, logran identificar dónde está la infección, vamos a suponer que la infección es por una herida, o por una cirugía reciente, o por lo que ustedes se encuentren, ¿no? Pero ya presenta estas características, entonces ustedes pueden sospechar que ese paciente ya está en sepsis. Quiere decir que ya hay un proceso de inflamación sistémica originado por un microorganismo, ¿no? Bueno, hasta aquí, ¿sí le entienden bien? ¿Sí? Ok. Bueno, entonces, ¿por qué se da un CIRS? Habíamos dicho que el CIRS, ¿no? Se da porque hay una desregulación, ¿sí?, de la respuesta inmune e inflamatoria. Inmune, ¿sí?, e inflamatoria. Y esos eventos, pues también son porque así somos, ¿no? O sea, un paciente, un perro, un gato, un caballo, un humano, pueden desarrollar un CIRS porque, pues, genéticamente está mal, ¿no? O sea, tenemos que controlar, o porque el agente infeccioso, pues, es muy potente. Entonces, antes de la medicina moderna, o sea, los antibióticos y todo esto, pues, todos se morían, ¿no? El que le daba sepsis, o era muy fuerte y sobrevivía, o se lo llevaba a patas de cabra, ¿no? Entonces, no eran cosas muy fáciles de controlar, pero lo que hacía es que hubiera gente muy fuerte, ¿no? Entonces, si nos vamos ya a la patogenia, ¿qué es lo que va a suceder o por qué sucede la sepsis? Bueno, la sepsis va a suceder porque es un evento que abarca aspectos muy particulares, ¿no? Entonces, uno de los eventos principales es que quien está involucrado en la sepsis es el sistema inmune innato. Entonces, ¿por qué está involucrado el sistema inmune innato? Principalmente el sistema inmune innato está involucrado porque él tiene los TLRs y estos TLRs van a disparar la inflamación. Entonces, cuando se dispara la inflamación, como habíamos visto, y por eso le había puesto énfasis a lo que es inflamación, lo que va a suceder es un daño, ¿no?, a la microcirculación. Microcirculación. Si esto es localizado, pues no hay mucho problema, porque pues, no pasa que le amputen una pierna al paciente o algo, ¿no? Pero si el daño de la microcirculación es sistémico, es decir, es generalizado, por ejemplo, lo vemos en este caso también habría inflamación renal, ¿no? Una insuficiencia renal por disminución del flujo sanguíneo o falta de presión sanguínea, y porque se van a formar muchos microtrombos que van a estar circulando, ¿no? Estos son eventos vasculares. Entonces, hay daño a la microcirculación y se activan epitelios y endotelios vasculares. Y endotelios vasculares. ¿No? Entonces, esto es lo que hemos visto de inflamación, ¿no? Que si, por ejemplo, se activaban los TLRs de los macrófagos, secretaban interleucina 1 y TNF-alfa, se activaban los endotelios cercanos y entonces empezaba el proceso de inflamación. Ahora aquí la consecuencia es que va a haber daño en la microcirculación. Como la microcirculación es fundamental para todos los órganos, si empieza a haber daño en la microcirculación por trombos, empieza a haber necrosis de los tejidos y obviamente empieza a haber una insuficiencia orgánica, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder aquí? Nosotros vamos a tener este proceso de inflamación sistémica, vamos a tener un CIRS, y luego este CIRS, si no se controla, va a empezar a llegar a eventos no sé si vieron en patología el punto de no retorno.
que es cuando, es un evento cuando ya no hay, ya nos chupó la bruja, o sea, ya no hay forma de que una célula regrese, ¿no? De un estado en el que entró de degeneración. Y entonces cuando el CIRS produce un daño orgánico múltiple, a esta parte, cuando ya produce este daño orgánico múltiple, es a lo que conocemos nosotros como un, le iba a poner en inglés, pero mejor para no verme muy payaso, entonces un choque séptico, ¿sí? Entonces, nosotros cuando no tenemos todavía un daño orgánico múltiple y en un momento cuando les enseñe cómo lo van a detectar, todavía no podemos decir que hay un choque séptico, ¿no? Entonces, si recuerdan, un choque séptico es cuando hay un evento vascular generalizado, ¿no? Como la coagulación intravascular diseminada, hay daño orgánico múltiple, y entonces de ahí viene la muerte, ¿no? Eso es lo que sucede en todos los choques. Entonces, si ustedes vieron todos los supuestos choques que hay, ¿no? Está el choque séptico, el anafiláctico, el neurogénico. ¿Cuál otro? ¿Alguien se acuerda cuál es el cuarto? ¿No? ¿Nadie? Hipovolémico. ¿Cuál? Hipovolémico. Hipovolémico, ¿sí? Que realmente, hipovolémico, ¿no? Hipovolémico. Entonces, todos a lo que llevan, ¿sí? Es a una caída de la presión arterial. ¿No? Y esto nos lleva, ¿no? A activación de todas las cascadas de la coagulación, que es la coagulación intravascular diseminada, el famoso CID, y esto nos lleva precisamente al daño orgánico múltiple o falla orgánica múltiple, y esto nos lleva pues a la muerte. Todos los choques llegan a este punto, ¿sí? Bueno, si los dejamos que lleguen, todos llegan a este punto. Entonces nosotros cuando intervenimos, depende el choque como esté, pero cuando lo agarramos aquí, en la caída de la presión, es cuando ya podemos todavía detenerlo. Cuando ya inicia la coagulación intravascular diseminada, es muy difícil manejarlo y las probabilidades de que sobreviva un paciente son casi nulas, ¿no? Entonces, ¿cómo es que llegamos a este punto? Pues este punto es el importante, ¿no? La presión, como ven, cuando yo les puse los signos, ¿no? Ustedes inician tomando la presión. ¿Cuál es el problema con la presión? La presión puede estar aumentada o disminuida desde el inicio de una sepsis porque hay cambios vasculares, pero una característica para saber que ya entró en el choque séptico es que esta presión, cuando cae y hay hipotensión, la hipotensión ya no responde al tratamiento con fluidoterapia, es decir, poner líquidos, ¿no? En Pharma ¿vieron fluidoterapias o la van a ver? Digo, la deberían de ver, pero no sé si la van a ver. Pues todavía no vemos nada de eso. ¿No? No, Como si ya casi se va a acabar. sí, ya sé, pero no hemos visto eso. No, creo que no lo vemos. ¿No? En el libro viene, pero Dani no nos ha dicho nada. Ah, ok. Bueno, a ver si lo pueden, nosotros hacíamos una práctica, cuando yo daba esa clase con Bárbara, hacíamos la práctica cuando les explicábamos lo que es el sistema circulatorio, o sea, en corazón pues hacíamos la práctica de electro, de interpretación del electro, y cómo se componen los cables y todo eso. Y en esto de circulatorio, pues traían a su perro, al que ustedes quisieran o se robaran, y aprendían a canalizarlo, a hacer el cálculo de cuánto líquido necesitaba, el porcentaje de deshidratación y todo eso, ¿no? Pero bueno, ¿por qué es importante esto? Porque es uno de los manejos clínicos que ustedes van a tratar de hacer, o sea, levantar la presión sanguínea, ¿no? Entonces, ¿cómo van a levantar la presión sanguínea? Por lo general se utilizan primero muchos cristaloides, o sea, muchos fluidos, ¿no? Que no tienen proteínas, para tratar de normalizar la volemia, ¿no? Como en el hipovolémico, o sea, tratar de normalizar la volemia o mantenerla para que no vaya a seguir cayendo la presión sanguínea. La presión sanguínea, desafortunadamente,
los perros y los gatos, no es tan fácil de medirla como en los humanos, entonces se nos puede caer mucho la presión y no darnos cuenta, ¿no? Entonces se maneja la terapia de líquidos y normalmente un paciente cuando no ha entrado en el choque como tal, la presión sanguínea se empieza a estabilizar. Entonces la presión sanguínea es muy importante porque les va a decir a ustedes si el paciente está respondiendo a nivel sistémico o ya hay eventos que son prácticamente irreversibles con las terapias normales o incluso terapias como estas, agresivas. Y entonces, a lo único que va a responder la presión, pues va a ser a que le pongan agentes que hagan la contracción de los vasos sanguíneos, como es la epinefrina, ¿no? Y adrenalina. Entonces, solo con esos medicamentos va a empezar a responder el aumento de la presión, pero a veces ni siquiera con eso responde. Si no responde con eso, el paciente se va a morir. Eso sí es un hecho, ¿no? Comprobado. Bueno, entonces el choque séptico ya es una entidad clínica muy clara. ¿Por qué? Porque ya están viendo un grupo de signos, todos los signos que vimos antes, ¿no? De fiebre y todo eso, más una caída de la presión que es sostenida, es decir, se va disminuyendo, hagamos lo que hagamos, ¿no? Solo si ponemos medicamentos ya más agresivos, como es la adrenalina, entonces ya podemos ver que empieza a subir, pero si no, adiós, ¿no? Ya se quedó ahí. Bueno, ¿cómo llegamos a esto? Bueno, pues ese es el punto clave de los eventos, sistémicos, ¿no? Entonces, ¿cómo es que se va a suceder esto, ¿no? Entonces voy a borrar esto de acá, ¿sí? Y vamos a retomar cómo es la fisiopatología, ¿no? Me gusta este tema porque cuando ustedes ya sean más con práctica médica y todo, van a ver que en las urgencias va a ser el pan, ¿no? Llegar pacientes con sepsis y con estados circulatorios comprometidos, y si no son hábiles en detectarlos y en tratarlos, pues se va a morir su paciente, ¿no? Entonces, ahí el punto. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros tenemos presencia de PAMS, ¿no? Entonces, como ven, les dije que todo el curso íbamos a hablar de PAMS y ya ven que sí. Entonces, PAMS y también presencia de DAMS. Vamos a tenerlos, ¿por qué? Pues esto puede ser por una infección. Y como les decía, puede ser local, o sea, la mayoría de las veces localizada, pero igual puede ser una infección sistémica. Ahorita vamos a ver un ejemplo con el dichoso coronavirus, ¿no? Que realmente pues es puro choro, ¿no? Muchas cosas. Entonces, los DAMS, ¿por qué van a venir los DAMS? Pues por daño tisular, ¿no? Entonces, ese daño tisular se va a dar, pues puede ser por traumatismo, puede ser por el mismo proceso de infección, que los microorganismos produzcan muerte celular. Entonces se van a generar PAMS y DAMS. Si se generan los dos, pues estamos hablando de sepsis, ¿no? Y si nada más se genera entonces estamos hablando de SIRS solita, ¿sí? Como entidad, ¿ok? Entonces, esto es importante que ustedes lo determinen para saber cómo van a tratar, porque si tratan con antibióticos, pues aquí va a haber un problema. Y vamos a ver también que el tratamiento con antibióticos es delicado en estas etapas. Entonces, cuando a ustedes les llegue un paciente que tiene probablemente sepsis, traten de evitar combinaciones de antibióticos muy potentes, ¿no? Porque lo que pueden hacer es exacerbar esto, ¿no? Entonces, ¿cómo se da? Como ven, aquí no tienen que estar presentes los microorganismos para generar la sepsis. Entonces, PAMS y DAMS empiezan a entrar en circulación, ¿no? Y entonces lo que van a hacer, pues es que van a activar los TLRs de las células innatas, ¿no? Entonces, las células innatas van a detectar todos los PAMS y los DAMS con esto, y su respuesta, pues va a ser la que nosotros ya vimos. Va a ser liberación de citocinas. Entonces, ¿qué citocinas están involucradas en la inflamación? Pues ya saben que es clásicamente la interleucina 1, la interleucina 12, la interleucina 18 y, bien importante, el TNF-alfa. Entonces, todo esto lo que va a hacer es cambiar el estado del endotelio.